Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Eclesiastés capítulo 5. Para ello vamos a solicitar la bendición de Dios para nuestra vida. Querido Señor, en este momento especial queremos apartar este momento para el estudio de tu palabra y solicitamos urgentemente que tú derrames tu espíritu sobre nuestra vida para que podamos tener entendimiento y podamos aprender más de ti. Gracias por estar con nosotros y responder a esta oración. Lo pedimos en Jesús. Amén. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios para el hombre. Allá encontramos una verdad importante, la idea del pueblo de Dios que surge en la mente de Dios. No es el hombre o una tribu o una nación la que determina nosotros vamos a ser el pueblo de Dios, sino que intencionalmente llamó a Abraham para comenzar por medio de sus descendientes el pueblo de Dios. ¿Cuál era el objetivo? Conservar el conocimiento del verdadero Dios, preservar las enseñanzas de la palabra de Dios y esparcir ese conocimiento al mundo. En el Nuevo Testamento el concepto del pueblo de Dios se muda al de la iglesia. Jesús vino no solo a morir por nosotros, sino a fundar una iglesia. La idea de la iglesia no nace en la mente de un discípulo o en la mente de un profeta, sino en la mente de Dios. Mateo 16 se conoce como el momento en que el Señor da comienzo a esa iglesia. Sobre esta roca fundaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. El objetivo, preservar las enseñanzas de Jesús, enseñar los mandamientos divinos y esparcir el mensaje de salvación a otros. El propósito de la iglesia es ayudarnos a ajustar nuestra vida a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy necesitamos sabiduría de lo alto para adorar al Señor como Él desea. Él está buscando verdaderos adoradores, personas sinceras que quieran hacer su voluntad. Dios les guiará por el camino seguro para que puedan adorarle en el lugar correcto. El capítulo 5 de Eclesiastés, el sabio Salomón pasa de las orientaciones generales a consejos personales. Al parecer, aconseja a su hijo o a nosotros, todos, que esta verdad se aplique de manera práctica a todos. Este capítulo presenta 10 frases imperativas. Guarda tu pie, acércate para oír, no te des prisa con tu boca, sean pocas tus palabras, ni tu corazón se apresura a proferir palabras, cumple tus promesas, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas, teme a Dios, no te maravilles. Y no es suficiente que sepamos lo que es correcto, tenemos que vivir correctamente. Así que vamos a dividir el capítulo en 3 temas. El primer tema tiene que ver con la vanidad y la religión, versículos 1 al 7. Varios elementos que debemos destacar en esta sección. Nuestra actitud al ir al templo, versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen el mal. Bueno, aquí nos encontramos con 2 imperativos. Guarda tu pie y acércate para oír. Noten ustedes que el sabio nos dice que al acercarnos a la casa de Dios, el templo de Salomón o el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios, en nuestros días podemos decir el templo o lugar donde nos reunimos para el culto público, debemos guardar el pie, es decir, tener cuidado de hacer un culto racional, estar dispuestos a oír atentamente y cuidarnos de ofrecer el sacrificio de los necios, que no se acercan para adorar, no están listos para oír, sus pensamientos están en las cosas terrenales y entonces sus palabras son imprudentes, precipitadas y demasiadas. Cuando vamos al templo, debemos ser conscientes de nuestra adoración a Dios. Este sacrificio de los necios se aplica en el versículo 2.
No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Jehová, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. Número 1, tiene que ver con las palabras que pronunciamos ante Dios. Muchas veces hablamos por hablar o participamos de la ceremonia, pero de manera externa y no de corazón. A veces en el mismo templo proferimos palabras triviales o conversaciones que no tienen nada que ver con la adoración. Además, se nos invita a que sean pocas tus palabras. Jesús mismo nos dijo que en la oración evitemos las vanas palabrerías. No es la cantidad, sino la oración sincera lo que vale ante los ojos de Dios. Leamos el versículo 3. Porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Así como trabajo duro trae agotamiento y entonces el sueño, de la misma manera las muchas palabras revelan que somos necios. Tengamos mucho cuidado cuando hacemos votos delante de Dios. Leamos los versículos 4 y 5. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No se está discutiendo si se deben o no hacer votos, sino que a veces se hacen votos, promesas que no se cumplen. Muchas personas son apresuradas para hablar, para proferir promesas, pero nunca las cumplen. Son mentirosos. Por eso el consejo es: piensa antes de hablar. Dios espera de nuestra parte un culto racional, un culto auténtico, una oración de corazón. No proferiremos votos solo por lucirnos o quedar bien, pero que no tenemos la intención de cumplir. Eso es mentir y no es aceptable ante Dios. Entonces no seamos presurosos al hablar y hacer compromisos que no vamos a cumplir. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Algunos comentadores llegan a la conclusión que por respeto a escribir el nombre de Dios colocaron el término ángel. Tú no tienes excusa ante Dios de decir que tu culto o el voto que hiciste, pues lo hiciste apresuradamente, que no fue hecho en forma racional. No, ten cuidado con eso. No te acarrees el desagrado divino. No hagas enojar a Dios diciendo mentiras. La adoración, los votos, el culto público son parte necesaria de nuestra vida cristiana, pero lo que marca una verdadera adoración es el temor a Dios. Versículo 7. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos aparentar a todos los demás, pero no podemos engañar a Dios. Temer a Dios en Eclesiastés significa percibir que Dios es el juez. Él no aprueba la vanidad de nuestra religión. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. La segunda sección es sobre la vanidad del poder, versículos 8 y 9. Si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre un alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. El provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está al servicio del campo. Esta sección habla de aquellos que usan el poder para oprimir al pobre. Mucha de esta explotación es una confabulación entre varios poderes donde el uno protege al otro y se prestan para hacer el mal. Pero deben recordar que el mundo no les pertenece, el mundo es de Dios. El plan de Dios, el trabajo era una bendición y no una maldición o un medio para explotar a los demás. Por eso concluye que el hombre que ostenta poder es en vano porque él está sujeto a la tierra. Si la tierra da, el hombre tendrá que comer, y si la tierra no da, por más poder que tenga, no podrá comer. Estos hombres deben recordar que Dios es el juez y abogado de los pobres maltratados, y que haya justicia a sus hijos. Un buen gobernante se acerca al pueblo, quienes trabajan con dedicación para que no falte el alimento. Esto es mejor que depender de funcionarios corruptos.
La tercera sección de este capítulo es la vanidad del dinero, versículos 10 al 17. Así como el hambre por el poder nunca se satisface, el que ama el dinero tampoco. Él quiere más, desea más. El dinero nunca será una fuente de felicidad y da varias razones. Número 1, la riqueza nunca satisface, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero, la riqueza, siempre querrá más y más, así que nunca llegará a la meta. Hacer que la meta de la vida sea acumular riquezas no satisface el corazón humano, porque el avaro, no importa cuánto tenga, lo considera insuficiente y desea más. En segundo lugar, la idea que continúa en el versículo 11 dice: cuando aumentan los bienes, aumenta también quienes lo consumen. ¿Qué beneficio, pues, tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? Al tener más dinero, más propiedades, necesita de más gente que deba contratar. Presenta que otras personas gozarán el dinero acumulado. La pregunta es, ¿qué beneficio? Es decir, ¿cuál es la ganancia final de acumular dinero y ver que otros lo gasten? Así cuando mueras no te puedes llevar nada. No se debe gloriar en su capacidad de acumular dinero, sino en usarlo para la gloria de Dios. En tercer lugar, la riqueza no reporta felicidad ni paz. Leamos el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El que ama el dinero y desea más y no quiere perder, hasta su sueño pierde y no encuentra paz. Contrario es aquel trabajador que un día después de un trabajo fiel se prepara para una noche de buen descanso. No tiene nada que temer, no tiene nada que lo angustie ni le quite el sueño. Es aquel que no busca este tipo de riquezas como su fin último. Duerme en paz y come en paz. Los versículos 13 al 17 presentan de manera más dramática por qué las riquezas no satisfacen. Leamos los versículos 13 y 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, los cuales se pierden por mal empleadas, y al hijo que ellos engendraron nada le queda en la mano. Lo que agobia a muchas personas son las riquezas acumuladas que le parecen que no aumentan y desea más y entonces no está satisfecho. Esto lo lleva al otro espectro. En su afán hace un mal negocio o un problema mayor y toda su riqueza se puede perder. Ni siquiera sus hijos la podrán disfrutar. Finalmente, cuando morimos, pues no nos llevamos nada. Versículo 15. Desnudo salí del vientre de su madre y así volverá. Así irá tal como vino, sin ningún provecho de su trabajo que llevase en la mano. Desnudo nacidos, desnudo volvemos a la tumba. Entonces, ¿de qué ha servido todo ese sacrificio y todo ese trabajo agotador? ¿De qué sirvieron no poder dormir y acumular riquezas? De nada. Por eso el consejo es que nuestro afán sea hacer tesoros en el cielo, porque el único que llevamos al cielo es nuestro carácter transformado por Dios. Pero el deseo de acumular bienes en este mundo solo trae pena, angustia y dolor. Versículos 16 y 17. También esto es un gran mal, que tal como vino se haya de volver. ¿Y de quién tendrá provecho trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Imaginemos una vida de afanes tratando de acumular egoístamente riquezas para disfrutar de los placeres del mundo, pero cada día más insatisfecho, buscando más y más, sacrificando la relación de familia, la salud, alejándose de Dios. Y al final todo ese afán ni le reportó paz ni satisfacción, su hogar destruido y perdió la oportunidad de la eternidad con Dios. Es correr tras el viento, tras lo que no tiene valor eterno. Pero un interesante giro ocurre en los versículos 18 al 20, que es la conclusión de este capítulo. Leamos el versículo 18. He aquí pues el bien que he visto,
que lo bueno es comer y beber y gozar de los frutos de todo el trabajo con que uno se fatiga debajo del sol todos los días de la vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Después de presentar la necesidad de asimilar riquezas solo por el hecho de tenerlas sin gozar de los dones que Dios da, ahora nos muestra que Dios no está en contra de los ricos o en contra de un trabajo que reporte ganancias, sino que el mal está en amar el dinero o las riquezas por encima de todas las cosas. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminen por destruirlos tontamente, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Porque el deseo de amontonarlo, muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Por eso el sabio Salomón nos coloca en la perspectiva correcta. Las cosas que tenemos son dones de Dios, pues disfrutemos de las bendiciones de Dios, trabajemos con alegría, demos el uso correcto a nuestros recursos, tratemos de emplearlos con respeto y trato justo a nuestras o a las personas que trabajan para nosotros. Tratemos de que el dinero no sea el centro de nuestra vida, sino la alabanza a Dios y el trabajo honrado y justo. Leamos el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Dios es el que da la capacidad para adquirir riquezas. Todas las facultades que poseemos son dones de Dios. Cualquier cosa que adquiramos por un trabajo fiel, usando adecuadamente esos dones, pues debe aumentar nuestra gratitud a Dios. Él desea que llevemos una vida de felicidad, que tengamos paz y abundante vida. Pero eso se logra colocando las cosas en su verdadera perspectiva. Versículo 20. Porque así no se acuerda mucho de los días de su vida, pues Dios le llena de alegría el corazón. Dios desea que nosotros vivamos felices. Es llamado a vivir en armonía con Dios. De esta manera, nuestro porvenir está asegurado y nuestra vida puede estar en paz. Apreciado amigo, que la meta de tu vida no sea acumular riquezas, sino servir a Dios. Administrar los dones que Dios te da para servir. Que Dios, su amor, sea lo más importante en tu vida. Ordena tus prioridades y disfruta más de la vida que el Señor te ofrece. Que la bendición del Todopoderoso te acompañe hoy, es mi oración.